pasado, Demensis, ayer y hoy. Cuando en el mundo los banqueros y los financistas manejan el futuro y determinan la vida de las personas, es porque indudablemente el capitalismo ha ganado la batalla y porque entonces lo que prima a nivel universal es una teoría muy fácil de interpretar. El capitalismo propone que la persona valga por lo que acumuló, por lo que tiene, y no por lo que vale o por lo que es. Si lo ponemos en este ángulo de análisis, el peronismo pasaría a ser una utopía, porque Perón propone que el hombre vale por ser hombre y no por los bienes que pueda llegar a tener. Pero si vamos al principio y al final de la vida, donde uno nace desnudo y se va desnudo de este mundo, nace sin nada y se va sin nada, hablando del mundo material, el peronismo tendría vigencia absoluta, porque sería la verdad revelada, mientras lo otro sería nada más que una quimera. En este mundo de las ficciones, las sociedades se mueven de acuerdo a los intereses que cada quien pueda tener, y entonces se producen las guerras por decisión de negocios, por decisión de banqueros, por decisión de quienes tienen la gula de amontonar, aunque no les sirva para llevárselo cuando se mueren, todo aquello que otro ser humano produce, dejándolo a ese ser humano exprimido y ellos viviendo en la riqueza que ni siquiera terminan de gozar. ¿Cuánto más fácil sería la vida si se razonara del punto de vista que lo único cierto cuando nacemos es que nos morimos? Y a partir de allí hiciéramos toda una filosofía para aprovechar los momentos y los minutos del tiempo que se determina que tenemos que estar en el planeta Tierra. Sin entrar en la discusión sobre cómo está compuesto el ser humano, entre materia y espíritu, entre alma y cuerpo que se ve, como usted quiera ponerlo, y aún aquellos que son nada más que materialistas, el ser humano tiene fecha de vencimiento, es decir, nace y se muere con certeza y con seguridad. Y entonces los seres humanos pueden quebrar, pero no puede quebrar un país, que es a perpetuidad, aún en la pérdida de su propia soberanía. Es decir, uno puede perder la soberanía, puede no tener bandera, puede perder el idioma, puede ser ocupado, pero tiene un territorio, por lo general, físico y una frontera. De manera que no quiebran los países, quiebran los habitantes de los países. Y para apoderarse de un territorio rico, se necesita dos trabajos. El primero, conseguir el objetivo de dominar a ese pueblo, cualquiera que fuere, y el segundo, vencerlo por todas las medidas existentes, que van desde la depresión anímica hasta el levantar las manos porque el otro tiene más armas. Todo esto pasa en el mundo de la codicia. Y todo esto pasa en una lucha y en una pelea insólita, absurda, donde aquellos que aún dicen combatir al capitalismo se abrazan con toda la fuerza que tienen al capital. ¿Y qué es más importante? ¿El capital o los bienes que la naturaleza y aquel que es creyente que Dios nos dio? ¿O el dinero para comprar esos bienes? A ver, pongámoslo en un simple análisis imaginario. Si en un naufragio alguien tiene en una isla algo para comer y vivir, y uno de los náufragos llega y le dice: necesito vivir y tengo que comer y te doy $1.000.000 para que me des tu comida, y el otro le dice que no, porque no le importa tener dinero en una isla deshabitada, no se muere el que tiene la comida o el que tiene los bienes naturales, se muere el que tiene los papelitos pintados de verde, porque no puede comer. Sin embargo, han trastocado la cosa de tal forma
que nos hacen creer que los países que somos ricos no tenemos salida y la solución la tienen ellos, los que tienen la gran imprenta que fabrican los papelitos de colores para comprarnos nuestras voluntades. Todo este introito es para que entendamos lo que nos está pasando como sociedad, donde sin que se le mueva un solo cabello, el gobierno de Macri dice ahora que todo lo que hicieron con la LEVAC no sirve. O sea, empapelaron la ciudad de Buenos Aires, la Argentina toda y el mundo, con letras, y ahora esas letras hay que rescatarlas, y entonces hoy se va a hacer una gran liquidación de las reservas, 500 millones de dólares, a los efectos de salir a recuperar esas LEVAC que tienen un vencimiento hoy de 552.000 millones de pesos, que por supuesto no están para comprársela, no están para pagarse esa tasa, y entonces en la primera misión del Fondo Monetario Internacional le dicen, oiga, saquen esos papelitos que inventaron. Y Sturzenegger, que ya venía prontuariado y sancionado jurídicamente en la época de Domingo Felipe Cavallo, Macri lo puso al frente del Banco Central y le dejaron hacer lo que hizo, un fenomenal endeudamiento de papelitos que nos lleva ahora a una situación donde quienes decían tener todo resuelto con el mejor gabinete de los últimos 50 años, recurren al Fondo Monetario Internacional porque todo lo que plantearon se les cayó, y ahora salen a rescatar el invento de los papelitos. Todo esto tiene una lectura clara y fácil. Para el Fondo Monetario no le importa que un país emita nada, porque para eso están ellos. ¿Cómo van a emitir ustedes papelitos? Supongamos que las LEVAC fueran soberanas y que fuéramos un país inteligente y las supiéramos usar bien. Bueno, estaríamos emitiendo nosotros un dinero propio y no precisaríamos del fondo. Y entonces dicen, eso hay que voltearlo, se llame LEVAC o como se llame en cualquier parte del mundo. Ustedes tienen que regirse por la moneda que ganó la Segunda Guerra Mundial, la de Potsdam y Yalta. ¿Y cuál es? El dólar. ¿Y el dólar es la moneda de los Estados Unidos? No, no es la moneda de los Estados Unidos. Es la moneda de un grupo de banqueros que son los dueños de la Reserva Federal. Cada dólar que se imprime en esa gran imprenta de la Reserva Federal, el pueblo norteamericano paga un impuesto. Es decir, paga por ese dólar que circula. Y cuando terminó la Segunda Guerra, la libra esterlina, que estaba respaldada por oro, dejó de ser la moneda mundial y pasó a ser la moneda del que ganó la guerra. Y entonces, cuando el mundo se dividió y el bloque oriental, el comunismo, era no solamente la segunda potencia, sino que también tenía su propia economía, cometieron un grave error, porque no se manejaban en rubros, se manejaban en dólares, y cuando se manejaban con la moneda del enemigo, era lógico que iban a sucumbir, y sucumbieron, desaparecieron. Entonces, este triunfo del capitalismo, que no es nada más ni nada menos que el triunfo de la usura y de los miserables usureros universales, pone a los países en riesgo de extinción, no como país, sino a sus habitantes, al ser humano, el que habita dentro, se llame Grecia, México, Turquía o Argentina, no importa. Y claro, cuanto más vale un país, a ese país más se le puede prestar, porque más se lo puede endeudar para que más fácil pueda ser vencido. Ahora, claro, cuando un país tiene alguna capacidad intelectual o tiene alguna inteligencia, entonces hay que producirle además situaciones internas que pueden ser desde una guerra civil hasta crear una guerrilla, o de pronto que pase lo que pasó en Argentina. Nosotros tuvimos guerrilla, subversión, represión, desaparecidos, fusilados, bombardeados, corralito, corralón, inflación, peso ley, y cuanta cosa usted recuerde que nos pasó, según los años que uno tenga encima, y todavía estamos. Entonces aquí viene la otra lectura. Ojo, porque son un pueblo fuerte, porque a pesar de todo lo que le hicimos, no han sucumbido. Cuando en el gobierno anterior la presidenta dijo,
hemos pagado compulsivamente 200.000 millones de dólares de intereses, cuando pensamos que nosotros decíamos en aquella época que ya se debían 400.000 millones de dólares y que hoy no se sabe la dimensión del endeudamiento, lo único que no ha hecho el argentino es detenerse a pensar. ¿Y saben una cosa? El único que se detuvo a pensar en la historia política del país parece haber sido Perón. Porque cuando se detuvo a pensar, descubrió que había que hacer un plan de posguerra, un primer plan quinquenal, un segundo plan quinquenal, un plan trienal cuando regresó, pero además planes que se cumplieron. Planificar significa detenerse a pensar. En la Argentina, que vivimos de la improvisación porque tenemos ese talento y esa capacidad, y lo atamos con alambre y seguimos, hemos vivido 200 años, salvo alguna excepción, en una constante improvisación que igual nos permitió seguir adelante. Entonces, primero, somos un pueblo fuerte porque no nos vencieron pese a todas esas cosas. A cualquier país del mundo normal, Alemania, Japón, a Estados Unidos si usted quiere, que le pasara lo que nos pasó a nosotros, no existe más como un pueblo. Porque como están educados de una forma distinta, no saben trabajar en la adversidad como nosotros fuimos curtidos. Pero esto no fue gratis. Esto fue con división entre nosotros, con la instalación de la drogadicción, con la creación y el aumento de la pobreza en el país de la comida, con un desastre en la educación y en la cultura, con la ausencia del Estado en la salud, en la seguridad y en la educación, que son los tres pilares que no puede abandonar, porque nos necesitan vencidos espiritualmente y materialmente. Y además, sin fuerzas armadas, por lo cual entran caminando y se posesionan de lo que les parece. ¿Y saben cuál es la guerra que viene? La que los propios banqueros, por más que tengan dinero, van a sucumbir si no lo resuelven. El agua dulce. Y la Argentina también tiene la reserva más importante del mundo de agua dulce. ¿Y saben cuál es la otra cosa? El oxígeno, imprescindible para el ser humano. Grandes extensiones poco pobladas. Nosotros tenemos grandes extensiones poco pobladas. ¿Y qué otra cosa puede estar necesitando? El combustible del futuro. ¿Cuál es? El litio. Nosotros también tenemos el litio. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar si no nos detenemos a pensar? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir en lo inmediato o en lo mediato? En su propia vida, si está escuchando y es joven, o en la vida de sus nietos, aunque usted no lo vea. Van a venir por lo que precisan, porque 1.500 millones de chinos reproduciéndose no pueden vivir en China, tienen que usar otros lugares del planeta y ocuparlos. Porque no se puede permitir que países con tanta riqueza como el nuestro quieran ser independientes, quieran tener soberanía política y mucho menos independencia económica. Por eso hicieron 2 golpes de Estado en los momentos en que se había cancelado la totalidad de la deuda externa en el 46, volteaban a Perón en el 55, y cuando se había empezado a bajar otra vez la deuda externa de 11.000 millones de la Revolución Argentina y de los gobiernos que habían venido post-55 a 5.600, a 6.000 millones, otro golpe en el 76. Entonces, si no nos detenemos a pensar, si no entendemos esto, si no nos damos cuenta de que esto no es casual porque no existe la casualidad, sino que es causa y efecto, y que además la tremenda capacidad de inculcarle a los ambiciosos argentinos que dirigen alguna cosa que el capitalismo es la forma de resolver la vida y entonces todos quieren acumular, y entonces se prestan a la acumulación individual creyendo que con eso la caja política puede resolver cosas, y lo único que hace es complicar la vida de los que se prestan. El país lentamente va entrando en el juego, y ahora más aceleradamente, que necesitan los titiriteros, que nos manejan a distancia, y que desde que España perdió la batalla en las colonias, Inglaterra lo quiso reemplazar y ahora tiene competencia
son los chinos, son los yanquis y por supuesto los rusos que están al acecho y esperando. Si entendemos esto, a lo mejor vamos a comprender por qué hoy todos correrán como locos detrás de papeles pintados, todos correrán como locos detrás de letras que inventaron pero ahora ya no sirven más, y mientras tanto nos van a entretener con la corrupción. Otra de las cosas imprescindibles y necesarias para destruir una sociedad. ¿Y saben algo? Que no le echen más la culpa ni a la crisis mexicana en una época, ni a la crisis de Turquía ahora en esta época, ni a la crisis de Grecia antes. Las crisis que nosotros vivimos es por una tremenda incapacidad de algunos y por una gran voluntad de traicionar que tienen otros en la creencia de que se van a llevar a mejor vida lo que le puedan quitar al ser humano, aunque sea su propio hermano argentino. Argentinos, piensen, razonen, analicen y se van a dar cuenta que el enemigo de la Argentina somos los propios argentinos, que no terminamos de entender lo que está pasando. Detenerse a pensar significa razonar. Nadie se va a llevar de este mundo nada más que el paso que ha tenido por la vida. No se llevan el dinero. El dinero es una excusa de los titiriteros para que los países ricos como el nuestro tengan gente pobre cuando 1.500 millones de personas podrían comer de la producción solamente del agro argentino. Si entendemos esto, si entendemos que tenemos el agua, que tenemos el oxígeno, que tenemos el litio, y si no reaccionamos a tiempo, se van a quedar con todo. El puntapié se da esta tarde con la misión del Fondo Monetario.